Bien, buenos días. ¿Cómo están, hermanos? Muy dura la madrugada hoy. Para algunos no, bueno, solo a mí. Así que no me levanto esta mañana, pero bien. Gracias al Señor que nos permite despertarnos, empezar un día más, reunirnos como iglesia, tener este tiempo de compartir. Y bueno, es interesante que podamos reunirnos. Siento un chiquitito por allí. Y al final de esta semana, ¿no? Esta semana que vimos tantas cosas, personas, muchos quizá con un corazón sincero buscando al Señor, muchos otros siguiendo los ritos y situaciones que se ven. Y no solo en el ámbito, podríamos decir, de manera general del cristianismo, sino aún otras religiones del mundo también esta semana tenían sus diferentes situaciones que llevan año tras año. Pero bueno, el Señor nos permite que nosotros podamos reunirnos, que podamos tener un sentido real y que podamos aprender de lo que dice su palabra, y es de lo que queremos hacer hoy. Antes de eso, vamos a invitar a los chicos y maestros de escuela dominical, niños hasta los 12, van a ir a sus diferentes escuelas, van a tener este tiempo de edificación los niños allí, mientras nosotros también vamos a aprender algo hoy de la palabra del Señor. Mientras los chicos salen, bien, mientras los chicos salen, nosotros quiero que vayamos pensando en algo. ¿Cuál sería el sentido, si nos preguntaran, cuál sería el sentido fuerte y quizá más significativo del cristianismo? Si pensamos en el cristianismo, sabemos y confiamos y creemos que sea así, que el cristianismo real se basa en las enseñanzas del Señor Jesucristo. Y nosotros como cristianos podemos entender que el cristianismo real viene basado en la vida de nuestro Señor. El cristianismo real se basa en la vida de Cristo, en las enseñanzas de Cristo, en el ejemplo de Cristo, ¿por qué no en los milagros del Señor Jesucristo? Pero sentimos quizá de una manera fuerte en la muerte de nuestro Señor y aún en su resurrección. Y si pensamos en estas cosas, que todo esto son fundamentos del cristianismo, son bases que nos ayudan a tener un corazón real en cuanto al Señor Jesucristo, si pensamos en estas dos últimas, quizás son las más significativas, ¿verdad? En la muerte y en la resurrección de nuestro Señor. Esa es la base de toda nuestra fe y es la base de nuestra creencia. Somos cristianos no solamente porque seguimos un régimen de ideas o quizá algo que nos han enseñado, sino porque confiamos en aquel que vino, en aquel que se hizo hombre y en aquel que murió por nuestros pecados, pero que también resucitó. Y eso es de lo que queremos hablar hoy en este día. Este servicio quisimos centrarlo en la resurrección del Señor. Hoy el mundo celebra la resurrección, hoy muchos están celebrando que Cristo resucitó, pero ¿qué hay de nosotros como cristianos reales? ¿Celebramos la resurrección? Y quizá podemos pensar, claro que sí, domingo tras domingo nos reunimos a celebrar la resurrección del Señor. De hecho, viene el día domingo que nos reunimos, el día del Señor, el día en que el Señor resucitó. Y aunque cada domingo celebramos su resurrección, y aunque ojalá cada día de nuestra vida también nos gocemos sabiendo y recordando que Jesús resucitó, hoy queremos centrar la enseñanza y lo que vamos a hacer en la resurrección del Señor. Por eso también se quiso hoy que compartamos la cena, que tengamos un tiempo de cena al final de este servicio, porque con la cena también que conmemoramos la resurrección del Señor. Pero quiero que pensemos en qué es lo tan importante o qué cosas marcaron la resurrección del Señor. Si pensamos de una manera general, pensando en los evangelios, recordando lo que dice allí, podríamos ver que también allí se vieron otras resurrecciones, de hecho, hechas por el Señor Jesucristo, ¿verdad? El Señor Jesucristo, en los milagros que hizo, él mismo resucitó a algunas personas. Vemos que resucitó a la hija de Jairo, la cual ya estaba muerta. Y cuando el Señor Jesucristo llegó, él con su poder y con la palabra de Dios y con el poder de él, resucitó a la hija de Jairo. También por el poder y milagrosamente el Señor Jesucristo resucitó al hijo de la viuda de Naín, ¿verdad? Pero también resucitó ¿a quién?
a su amigo Lázaro. Y vemos 3 resurrecciones efectuadas por el Señor Jesucristo en los evangelios. Seguramente y quizá pudo haber realizado otras más, pero lo que nos da testimonio la palabra de Dios son de 3 resurrecciones. A la vez y de la misma manera, el día en que el Señor resucitó, se mostró a 3 grupos de personas. Y esta semana seguramente películas o lo que escuchamos y más bien todo lo que se centró o lo que se centró esta semana fue en la enseñanza de la muerte del Señor. Esa muerte del Cristo Salvador, del Mesías que vino, del Mesías prometido. Empezamos estudiando Génesis hace un año y veíamos y centrábamos y recalcamos mucho en el capítulo 3, versículo 15, que dice que de la simiente de la mujer vendría aquel que pisaría la serpiente. Y justamente eso es lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz, pisar a esa serpiente, darle una herida mortal, pero a la vez él fue afectado, ¿verdad? Cuando dice que pisó la serpiente y dice que también recibirá una herida en su carcañal, en su talón, también va a ser afectado. Y el Señor Jesucristo fue afectado por la muerte, pero tuvo que ser afectado por la muerte para vencer totalmente a la muerte y al imperio, a quien tenía el imperio de la muerte, a Satanás. El Señor murió vendido por uno de sus discípulos, uno que estuvo con él, uno que sanó con él, uno que escuchó la palabra de Dios, uno que estuvo, uno que salió incluso al parecer a hacer milagros cuando el Señor comisionó a sus apóstoles y los envió de 2 en 2 a hacer grandes milagros. Allí también estaba Judas. Pero este Judas vendió al Señor por unas piezas de plata. El Señor Jesucristo fue arrestado injustamente, fue juzgado también por 3 diferentes grupos, fue juzgado ante el concilio de los fariseos, fue juzgado también ante Poncio Pilato y finalmente fue llevado incluso ante Herodes, aunque miraran y pudieran juzgar, y ninguno halló pecado en él, ninguno halló algo de qué acusarle. Aún así, el Señor Jesucristo fue declarado culpable. ¿Culpable de qué? Culpable de ser perfecto, culpable de ser el verdadero Hijo de Dios. Y Él aceptó esa culpabilidad por nuestros pecados. Fue a la cruz, recibió toda la horrenda masacre que le dieron, pero allí en la cruz Él entregó su vida, dice la palabra de Dios. Él dijo, nadie quita mi vida. Tengo poder para ponerle, tengo poder para tomarla. El Señor Jesucristo entregó su vida y Él voluntariamente murió y recibió la muerte que todos nosotros merecíamos. Cada gota de sangre, cada gota de su sangre preciosa fue derramada para la salvación de la humanidad. Pero cuando hablamos hasta allí y decimos allí murió, queda algo muy importante por aclarar o por predicar, y es justamente lo que pasó después, y es la resurrección. Y el Señor Jesucristo resucitó al tercer día conforme a lo que había predicado, a lo que había enseñado, a lo que ya decían previamente las Escrituras, y se levantó de esa tumba con poder y gloria. Y el día que se levantó de la tumba, el primer día de la semana, según nos dicen las Escrituras, que el primer día de la semana era o es el día domingo, y ese día también se presentó ante 3 grupos de personas. Primero, se le mostró o se reveló o se dejó ver o se le apareció ya resucitado ¿a quién? A un grupo de mujeres, entre ellas María Magdalena, y se le apareció a unas mujeres. El relato, si lo vemos en los 4 evangelios, podríamos condensarlo de alguna manera, pero las mujeres llegaron muy temprano, y las mujeres desde la noche, cuando él fue crucificado, fueron a mirarle, vieron dónde había quedado sepultado, y al otro día no, perdón, el domingo, el primer día de la semana, llegaron a llevarle algunos inciensos, algunas aromáticas para que darle olor y embalsamar su cuerpo, o tratar de hacer lo que hacían en aquel entonces. Pero el Señor primeramente se le mostró ¿a quién? A las mujeres. ¿Y por qué pensaríamos que a las mujeres? Bueno, el Señor quería que todos se enteraran. Y si usted quiere que todos se enteren, cuéntele a 3 mujeres. Y eso rapidito se encargan de difundir todo por ahí, ¿verdad? No, el Señor se le mostró a las mujeres y no sé por qué, pero realmente sí pensaba mucho en esto y decía, hay 3 grupos. Primero fueron las mujeres y ellas inmediatamente oyeron de la resurrección y vieron al Señor. ¿Sabe qué hicieron?
creyeron, aún ante el mismo anuncio del ángel que estaba en la tumba y les dijo: ¿por qué buscáis al que vive entre los muertos? Él resucitó. Y ellas creyeron inmediatamente, fueron a avisarle a los apóstoles, a sus discípulos, y ese creo que es el primer grupo. Mujeres que creyeron con un corazón y obedecieron inmediatamente. Mujeres que tienen dispuesto el corazón, y creo que es algo que ha venido pasando desde la antigüedad, ¿no? El corazón de la mujer siempre más sensible a muchas situaciones. A veces nuestro corazón varonil, a veces es insensible, a veces es un poco más duro y lastimosamente a veces puede llegar a ser un poco más incrédulo. Aquí las mujeres creyeron, obedecieron y salieron, pero el Señor se le presentó a otro grupo también, a dos discípulos que iban camino a Emaús. Uno de ellos es Cleofas, el otro no tenemos su nombre, pero estos discípulos que iban de Jerusalén a la vereda o al lugar de Emaús, allí iban hablando, platicando de todo lo que había pasado, y el Señor se juntó con ellos en el camino, les preguntó: ¿de qué van hablando ustedes? Y ellos le decían asombrados: ¿no sabes todo lo que ha pasado estos días en Jerusalén? ¿Cómo mataron a aquel profeta? Y nosotros creíamos que él era quien había o quien habría de redimir a Israel. El Señor les dice: ay, necios y tardos de corazón, ¿no han visto lo que dicen todas las escrituras acerca del Mesías? Y dice la palabra de Dios que abriéndoles desde Moisés, desde el Génesis, desde el Pentateuco, dice, a través de todos los salmos y todos los profetas, les mostró lo que de él se decía. Toda la palabra de Dios habla de Cristo y habla de su resurrección. Cada libro de la Biblia habla de Cristo y de su resurrección. Y bueno, le habló a este segundo grupo y ellos no se daban cuenta que era él. Dice que luego el Señor les permitió entender, les abrió los ojos y el entendimiento para que se dieran cuenta que era él. Y en un momento, cuando iban a compartir una cena, se dieron cuenta que era Jesús. Cuando vieron que era Jesús, Jesús desapareció. ¿Qué hicieron estos discípulos? Se regresaron inmediatamente a Jerusalén. Ya era tarde en la noche. Y aún así se regresaron y fueron a avisarle a todos los apóstoles que estaban reunidos. Pero el tercer grupo justamente son el grupo central de Jesucristo, los apóstoles, los discípulos primarios, podríamos decir. ¿Y sabe cuál fue la reacción de ellos? Primero, incredulidad. Esa fue la reacción primaria de ellos. Cuando vinieron las mujeres a decirle que Jesús había resucitado, dicen allí en los textos de los evangelios, pero ellos no creían. Es más, aun cuando el Señor Jesucristo se les apareció, ellos miraron asombradísimos y decían: ¿sí será Él? El Señor Jesucristo se apareció, dice la palabra de Dios, 7 veces tuvo apariciones de su resurrección, y 5 de ellas fueron el mismo día que resucitó, el mismo día domingo. Se le apareció a las mujeres, personalmente se le apareció a María Magdalena, se le apareció a los discípulos que iban en el camino de Maús, se le apareció justamente a los discípulos, a los 11 apóstoles. Bueno, primeramente no estaba Tomás con ellos, pero 8 días después se le apareció a Tomás, pero íbamos en esas 4 y se apareció a Pedro el mismo día, nos da evidencia también el Evangelio de Lucas. Ahora, todas estas apariciones y todas estas muestras del Señor queriendo que ellos entendieran que había vencido la muerte, que Él se había levantado de los muertos. Y esto realmente es lo que le dio significado a el Evangelio, al cristianismo y a la fe que nosotros tenemos hoy en día. ¿Qué pasaría si Jesús no hubiera resucitado? ¿Qué pasaría si Jesús dijo todo lo que dijo, enseñó todo lo que enseñó, hizo los milagros que hizo, hubiese ido a la cruz y hubiera muerto y él estaba diciendo que moría por los pecados del mundo, pero no hubiera resucitado? ¿Qué habría pasado? Seguramente podríamos pensar y decir, bueno, ¿seguiríamos en un conjunto de normas o sería que seguíamos, si hubiese cristianismo, si hubiese, que lo dudo, solamente se seguiría unas enseñanzas, un ejemplo? Pero cuando Jesucristo resucitó, realmente completó lo que Dios vino a hacer en la tierra. Y justamente quiero que veamos 7 cosas que podemos, o 7 beneficios, o 7 bendiciones que recibimos nosotros con la resurrección del Señor. Primero quiero que vayamos a Primera a los Corintios, capítulo 15, verso 17. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 17. Beneficios de la resurrección. Y en el capítulo 15
de la primera carta a los Corintios, justamente lo que está enseñando Pablo y lo que está aquí dándoles a entender a estos hermanos de la iglesia en Corinto es la importancia de ver que Cristo resucitó. Y él en la carta a los Corintios corrige muchas deficiencias, muchos malos pensamientos, muchos errores doctrinales, errores de vida cristiana también que estaban teniendo en esta iglesia. Y cuando el Señor usa al apóstol Pablo para escribir esta carta de correcciones, porque casi en cada capítulo vamos a ver cómo les está corrigiendo varias de sus creencias o de la mala práctica que estaban llevando, en el capítulo 15 les hace también una amonestación a tener por entendido y por grandeza la resurrección del Señor Jesucristo. Y allí en el capítulo 15 les está enseñando que el evangelio se completa con la resurrección de Cristo. Y dice el versículo 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Lo primero que quiero que entendamos del primer beneficio de la resurrección de Cristo es que le da un sentido real a nuestra fe, es que completa nuestra fe. Dice versículos anteriores en el versículo 14, primero a los Corintios 15, 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Usando algo que se llama sarcasmo como una figura literaria, el apóstol Pablo está hablando a los corintios y les está diciendo, pues si Cristo no resucitó, ¿sabe qué? Lo que creemos no es nada. Nosotros no tenemos una fe real y nosotros no tenemos una confianza real, pero si Cristo no resucitó, aún nuestra predicación es vana. Con este sarcasmo el apóstol y la palabra de Dios lo que está llevando es a entender todo lo contrario. La bendición de la resurrección. Si Cristo no hubiera resucitado, sabe que esta fe sería vacía, esta fe no tendría sentido. Muchos que siguen religiones de muertos realmente no tienen sentido. Y como dice un cantante poeta, en la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma, en la tumba de Buda están los huesos de Buda, pero solo Jesucristo resucitó al tercer día, ¿verdad? Y dejó la tumba vacía. Jesucristo resucitó con poder y gloria y eso realmente le da un sentido a nuestra fe y le da un sentido a nuestra fe porque esto es el evangelio. Cuando nos preguntamos por qué somos salvos por el evangelio del Señor Jesucristo. ¿Y qué es el evangelio? El evangelio justamente nos lo dice capítulo 15 versículo 13 en adelante y dice Pablo, porque ese es el evangelio que os predico, el cual recibí, el cual asimismo se los doy, que Jesucristo vino según las escrituras, que Jesucristo murió conforme a las escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. El evangelio, querido hermano, se compone de tres factores. Jesucristo murió, Jesucristo fue sepultado y Jesucristo resucitó conforme a las escrituras. Así que cuando vemos la resurrección del Señor, realmente le da un sentido a nuestra fe. Nuestra fe no es una fe vacía, nuestra fe no es una fe vana. Nuestra predicación como cristianos, como creyentes, como iglesia, no es una predicación más ni palabras que se las lleva al viento. Es unas palabras, es una predicación que se basan en la fe y en la confianza de que nuestro Señor venció a la muerte, de que Cristo se levantó de entre los muertos, de que Cristo con el poder y con la gloria del Padre pudo levantarse de entre los muertos. Dijimos y dije anteriormente, el Señor Jesucristo mismo realizó milagros y resucitó a algunas personas. Y podríamos decir, bueno, pero ¿qué es? O podría alguien decir, ¿qué es lo tan asombroso si ya antes había habido resurrecciones? Sí, pero habían sido por efecto de los mismos milagros que el Señor había realizado. Aún en el Antiguo Testamento también tenemos ciertas resurrecciones, también por el poder de Dios en algunos hombres, en algunos profetas que llevaron a cabo este milagro. Pero lo que estamos viendo acá es como el Señor Jesucristo, en el poder del Padre, Él mismo se levantó de entre los muertos. La resurrección le da un verdadero sentido a nuestra fe. ¿Sabe qué? Como cristianos podemos estar muy gozosos de que tenemos nuestra esperanza, nuestra confianza y de que lo que creemos es basado en aquel que se levantó de los muertos. El hecho de que Jesús resucitó es algo totalmente comprobado históricamente. Aún la historia de la humanidad da evidencia de eso. Aquellos hombres, pescadores y discípulos del Señor
en aquel momento transformaron al mundo. Y hace más de 2000 años o aproximadamente 2000 años transformaron al mundo. Y hoy, 2000 años después, sigue creciendo el movimiento llamado cristianismo. ¿Por qué? Por aquellos hombres que vieron al Señor resucitado y que de esta manera creció esta creencia verdadera en todo el mundo. Querido hermano, tenemos una fe real. El evangelio se completa con la resurrección de Cristo. Si nosotros creemos en un evangelio que simplemente se centra en la muerte del Señor, sería tener un evangelio a medias. Y podríamos decir, sí, el Señor murió y el Señor prometió que Él pagaría por mis pecados en la cruz y Él derramó su sangre en la cruz por mí. Pero si no hubiese resucitado, dice la palabra, sería muy vacía esa fe. Pero al resucitar Él, entonces nosotros tenemos una fe completa. En primer lugar, entonces, hermanos, le da sentido a nuestra fe. Pero en segundo lugar, algo importante que quiero que leamos en Romanos 4, versículo 25. Romanos capítulo 4, verso 25. Y nos dice la palabra del Señor algo importante allí. Romanos capítulo 4, verso 25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, hablando del Señor Jesucristo, hablando de lo que Él hizo, y dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y aquí parece que enfrentáramos un problema teológico, ¿sabe? Un poquito. Dice acá, Él fue entregado por nuestras transgresiones, pero nos dice que fue resucitado para nuestra justificación. Así que la resurrección del Señor Jesucristo también nos bendice o nos beneficia ¿en qué? En que nos da justificación. Y decía que podría haber un problema allí teológico, que no lo hay obviamente, pero podríamos decir, bueno, pero al fin yo soy justificado por la muerte de Cristo. Esto me enseñan las Escrituras. De hecho, leamos un poquito más abajo, capítulo 5, versículo 9. ¿Qué dice capítulo 5, verso 9? Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Así que la palabra de Dios siempre nos ha enseñado que nosotros somos justificados por el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo, por el sacrificio de su muerte, por esa sangre, dice acá, somos justificados por su sangre. Y realmente tenemos que entonces entender rápidamente qué es ser justificados. Justificados o ser justo de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a lo que nos dice la Biblia, es ser declarado inocente. Es un término judicial. Justificado es ser declarado inocente de los delitos imputados. Usted y yo, como creyentes, como hijos de Dios, somos declarados inocentes ante el estrado del juicio de Dios. Todos los pecados que hemos cometido, todas nuestras mentiras, todas nuestras blasfemias, todos nuestros malos pensamientos, todas las cosas horribles que muchas veces pasan en nuestra mente, en nuestro corazón, y que quizá con las que hemos ofendido a Dios, todas esas fueron imputadas en la cruz del Calvario. Y Jesucristo en su muerte llevó toda esa maldad y somos declarados justos en su sangre, ¿verdad? Lo leemos acá. Pero entonces, ¿por qué leímos primero en capítulo 4, verso 25? Y por qué nos dice la Biblia que también, o nos dice el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación? Porque era necesario que Jesús resucitara y se presentara delante de Dios. Leamos lo que dice Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, verso 11. Y allí es donde entendemos, pues claro, si el Señor no hubiese resucitado, no tendríamos completa esa justificación, porque aunque somos justificados en su sangre, vea lo que tuvo que hacer el Señor Jesucristo ya resucitado. Capítulo 9, verso 11 de Hebreos nos dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Queridos hermanos, el Señor Jesucristo en su resurrección se presentó delante del Padre. Aquí nos dice que Jesucristo entró una vez y para siempre, que Jesucristo se presenta delante del Padre como ese sumo sacerdote.
La figura sacerdotal y la figura del sumo sacerdote del Antiguo Testamento era solamente una figura que nos mostraba al verdadero sacerdote, a Cristo el Señor. Y toda esa sangre que se derramaba de los becerros y los sacrificios que se hacían y se hacían los ritos de purificación, todo esto era apuntando a lo que el Señor Jesucristo haría. Y cuando el Señor Jesucristo murió, esa es la verdadera sangre que nos limpia. Pero el sacerdote, en el rito del Antiguo Testamento, tenía que entrar al lugar santísimo y presentar esa sangre del becerro del sacrificio y rociarla para la purificación o para la justificación de todo el pueblo. Es el Señor Jesucristo, ese sacerdote que se presentó en el lugar celestial, delante del trono del Padre. ¿Y cómo se presentó? Resucitado. ¿Y con qué sangre se presentó? Con su propia sangre. Así que por eso dice la palabra de Dios que somos justificados por su resurrección, porque una vez que Él resucitó se presentó ante el Padre y presentó esa sangre que es la que nos limpia. Se completa totalmente la justificación con la muerte, pero también con la resurrección del Señor. Así que somos justificados, somos declarados inocentes, somos declarados justos por la muerte y la resurrección de nuestro Señor, el cual se presentó con su propia sangre ante el trono celestial. Y bueno, es interesante también ver allí, cuando leemos todos los relatos de la resurrección del Señor, quizá usted ha leído, no vamos a leer en este momento, pero quiero traer a su memoria algo. ¿Recuerda cuando se le apareció a María Magdalena? Y María Magdalena se acercó y ¿qué le dijo el Señor? No me toques, porque aún no he subido al Padre. Eso lo leemos también justamente en el Levítico y en algunas partes del Antiguo Testamento, donde el sacerdote tenía que presentarse ante Dios llevando algo, lo vamos a ver en un momento. Pero le dice, no me toques porque aún no he subido al Padre. Bueno, vemos cómo luego el Señor se presenta delante del Padre y se presenta allí como el sumo sacerdote ofreciendo su sangre preciosa para la justificación de nuestros pecados. En primer lugar, entonces, decimos que la resurrección del Señor Jesucristo realmente le da un sentido a nuestra fe. Tenemos una fe real y podemos estar confiados en que seguimos a un Dios vivo. No seguimos a un Dios muerto, no seguimos ideas de hombres, no seguimos lo que dicen otros ideales, sino que seguimos a un Dios vivo. Seguimos a alguien que venció la muerte y que la venció con poder y gloria. Beneficio segundo de la resurrección, tenemos justificación completa. Somos llamados por Dios justos, inocentes, por lo que Él mismo hizo en su muerte y en su resurrección. Pero en tercer lugar, quiero que veamos algo. Romanos 6, versículo 4. Vamos a Romanos. Y en el capítulo 6, verso 4, también nos está hablando Dios a través de su palabra por medio del apóstol Pablo. Y está haciendo una, podríamos decir, una analogía quizá, pero está enseñando en cuanto a lo que muestra y enseña el bautismo. Y el bautismo, o el bautizo más bien, o el bautismo, realmente es una, podríamos decir, es algo una que tipifica lo que Dios hizo en Jesucristo y también lo que hacen nosotros, ¿verdad? Sepultados, resucitados. El Señor Jesucristo enseña a través del bautismo y quiere que también nosotros aprendamos de eso. Pero aquí, en este pasaje que está enseñando en cuanto a esto, también nos enseña lo que la resurrección de Cristo hace en nosotros. Así que quiero que pensemos que en primer lugar le da un sentido a nuestra fe, en segundo lugar nos da una justificación completa porque se presenta resucitado delante del Padre con su sangre para limpiarnos. Pero en tercer lugar dice el versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él, con Cristo, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Querido hermano, así como Cristo resucitó de los muertos, dice acá, así como Él resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En tercer lugar, la resurrección del Señor nos capacita para que nosotros podamos andar en una vida nueva. Nos da una nueva vida que tenemos los creyentes.
Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nos dice la palabra, ¿verdad? Todas las cosas viejas pasaron y aquí que todas son hechas nuevas. Y si bien todas las cosas son nuevas en Cristo Jesús, nos dice que es también por medio o con el impacto de la resurrección que nos da esa capacidad de que las cosas sean nuevas. Y tenemos que pensar en eso. Nosotros hemos recibido una nueva vida. Así como Cristo se levantó de la muerte y se levantó de la tumba a una vida nueva, nosotros los creyentes también recibimos una vida nueva. Y cuando damos el paso de obediencia en el bautismo, estamos simbolizando eso, estamos simbolizando que el Señor en nosotros nos lleva a la muerte, morimos a nuestros pecados, pero que resucitamos también con Él en una vida nueva. Y quizá la mayoría acá nos hemos bautizado, quizá la mayoría entendemos de qué se trata, pero lo que tenemos que pensar es más que algo que se llevó en un momento, más de cumplir una ordenanza, es algo que simboliza lo que Cristo hace permanentemente en nosotros. El Señor, por medio de su resurrección, también así a nosotros, dice, así mismo nosotros, para que también nosotros andemos en vida nueva. La palabra andemos allí es una palabra que nos lleva a una acción continua, algo constante en nuestra vida, para que andemos, para que vivamos de esa manera. ¿Y cómo debe ser entonces la vida del creyente? Una vida nueva, una vida distinta, una vida muy diferente a la vida que tuvimos en el pasado, una vida totalmente transformada. Hay mucha diferencia entre las cosas viejas y las cosas nuevas, ¿verdad? Creo que lo sabemos a través de tantas cosas que el Señor mismo nos enseña, pero aún en los utensilios de la casa podemos ver la diferencia entre algo viejo y algo nuevo. Aún en la ropa que usamos, seguramente todos tenemos algo viejo que nos gusta mucho, pero también seguramente tenemos algo nuevo. Y es una gran diferencia entre lo viejo y lo nuevo. El Señor Jesucristo dice, o dice su palabra acá, que así como Él resucitó o resucitó, para que así también nosotros tengamos motivación y recordemos que andamos en una vida nueva. Lastimosamente, muchas veces los creyentes acudimos a la vieja naturaleza o a la vieja vida. Lastimosamente recurrimos a prácticas pecaminosas del pasado. Y estoy seguro, es una lucha que vamos a tener que enfrentar hasta que el Señor venga por nosotros. Nos lo dice Gálatas, ¿verdad? Porque la lucha de la carne es contra el espíritu y la del espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quieres. Pero también la palabra de Dios nos está diciendo que esa capacidad que tenemos de vivir en una vida distinta y en una vida nueva viene también por la resurrección del Señor. Porque Él se levantó de los muertos y ese cuerpo maltratado, adolorido, sangriento o ensangrentado, ese cuerpo que estaba totalmente destruido y que aún la muerte lo afectó, ese cuerpo fue totalmente restaurado y al tercer día resucitó con poder y gloria. Y empezó una vida nueva. Asimismo nosotros, queridos hermanos, debemos ver nuestro pasado. ¿Sabe qué éramos antes de Cristo? Vidas destruidas, vidas maltratadas, corazones maltratados, mentes llevadas a la maldad, unas vidas que no valían nada. No sé dónde se recuerda usted antes de conocer del Señor. No sé dónde se lo pone su mente antes de conocer del Señor, pero la mía me pone en un lugar terrible, en una vida terrible, en una condición terrible, alejado de Dios, viviendo lo peor. Pero allí me rescató el Señor y así lo rescató a usted y nos dio una vida nueva, y Él quiere que vivamos o que andemos continuamente en esa vida nueva. Cada día de nuestra vida es una oportunidad más de gozar, de enfrentar y de vivir en esa nueva vida. Pero a veces se nos olvida y a veces andamos igual que los demás y a veces andamos mirando para el piso, quizá sin ánimo, quizá sin esperanza, quizá haciendo aún las cosas que el mundo hace, porque se nos olvida que el Señor nos ha dado una vida nueva. Tenemos una vida nueva y es la que debemos vivir. Queridos hermanos, no vivamos en las cosas del pasado. Todos tenemos pecados del pasado que nos afectan. Todos tenemos cosas de nuestro pasado que a veces quieren venir. Todos tenemos situaciones que a veces han estado tan aferradas a nosotros que pensamos que no las vamos a dejar. Y quizá alguno podría decir, es que yo viví tanto tiempo en eso que ahora es difícil. No sabe lo difícil que es perdonar. No sabe lo difícil que es cambiar de pensamiento. No sabe lo difícil que es dejar ese vicio, ese cigarrillo, ese trago, ese chisme, esa murmuración. No sabe lo difícil que es dejar esa amargura. Y claro, en las fuerzas humanas siempre va a ser difícil.
Pero nos dice la palabra del Señor que Él nos ha dado una vida nueva, que así como Él resucitó, así también nosotros debemos andar, andemos cambiando. Queridos hermanos, esa vida nueva es la que tenemos que vivir. No tenemos que vivir en esa vida antigua. Dejemos atrás, el Señor murió, pagó por todo eso. Y cuando esos fantasmas del pasado quieren venir a nosotros, tenemos que acordarnos que Él resucitó. Ese es el poder de la resurrección. Y acordarnos, Él resucitó con poder y gloria y me ha dado a mí la capacidad de que pueda resucitar también con Él y de que tenga ahora el poder de andar en una vida distinta. En cuarto lugar, vamos a ir a Romanos 7, versículo 4, justamente ahí, ya que estamos en Romanos. Y dice la palabra de Dios en Romanos 7, versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin, de nuevo, a fin o con el propósito de que llevemos fruto para Dios. Queridos hermanos, si nos damos cuenta, la resurrección del Señor marca cada una de las características de la vida cristiana. La resurrección del Señor vimos que le da un sentido a nuestra fe, que nuestra fe es completa en Él. Tenemos fe o podemos ser salvos por el Evangelio, que es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Así que tenemos una fe real que se centra o se basa en la resurrección. Somos justificados delante de Dios. Tenemos el privilegio, no por nosotros mismos, sino por lo que Jesucristo hizo con su sangre preciosa, de ser llamados santos, inocentes, justos delante de Dios. ¿Sabe que un día vamos a estar delante del trono del Señor y el Señor dirá, ven aquí? Nosotros, estos pecadores, sí, pero porque somos justificados por la sangre del Señor. Y esa es parte central de la vida del creyente. Como es parte central de la vida del creyente, tener una vida nueva, la cual vemos que también viene por la capacidad dada por Dios en la resurrección de Cristo. Pero ¿sabe qué también tiene que hacer el creyente? El creyente no solo tiene una fe real, el creyente no solo está justificado, el creyente no solo tiene una vida nueva, sino que el creyente tiene que dar ¿qué? Fruto. Nosotros como hijos de Dios tenemos que dar fruto y acabamos de leer que así también vosotros, hermanos míos, así también como Cristo resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Nosotros tenemos que dar fruto para el Señor. ¿Puede acaso el buen árbol dar mal fruto? ¿O puede el mal árbol dar buen fruto? Creo que dije lo mismo. Bueno, ni el buen árbol va a dar mal fruto, ni el mal árbol va a dar buen fruto, ¿verdad? Sino que cada cual da el fruto que da de sí mismo. Y nos dice que de acuerdo o gracias a que el Señor resucitó, con ese propósito también nosotros debemos dar ¿qué? Fruto. Nuestra vida, la vida del creyente debe ser una vida que fructifica, que da fruto. Y tenemos que preguntarnos qué tanto fruto estamos dando. ¿Sabe? Cuando nuestra vida no esté dando fruto, ¿en qué debemos pensar entonces? En que el Señor resucitó, en que Cristo resucitó de los muertos y que así como Él resucitó y nosotros estamos unidos a Él en una vida nueva, justificados y con una fe real, entonces tenemos que dar, por lógica, fruto. ¿Qué tanto fruto damos? Bueno, la palabra del Señor nos habla también en alguna parábola del fruto y dice que la semilla que es sembrada en buena tierra, y esa semilla es el evangelio, y esa buena tierra somos nosotros los que hemos creído, dice que dará fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, ¿verdad? Hay tres clases o tres distinciones en esto. Algunos darán fruto al 30, tal vez darán poquito, pero darán fruto. Algunos darán fruto al 60, bueno, es una cantidad mayor, más notable, pero también estarán dando fruto. Y alguno dará fruto al 100 por uno. Cualquiera de las tres medidas que el Señor da, nos está hablando de que tenemos que dar fruto. Nosotros como creyentes tenemos que estar dando fruto, querido hermano, y tenemos que preguntarnos, ¿estamos dando fruto? ¿Nuestra vida está centrada en la resurrección de Cristo? ¿Está dando fruto en nuestra vida o estamos llevando vidas infructuosas? Vidas que no están afectando ni a nadie ni a nada. Una vida como la de cualquier otro, o realmente estamos dando fruto. ¿Qué fruto podemos dar? Bueno, el Señor Jesucristo también enseñó algo importante, ¿sabe? Antes de su muerte, Juan capítulo 15, el Señor enseñó a sus discípulos
sobre la vid verdadera, ¿verdad? Dijo, yo soy la vid verdadera y vosotros sois los pámpanos. Y cada pámpano que está unido a mí, este verdaderamente llevará ¿qué? Mucho fruto. La, el secreto, más bien podríamos decir, para que podamos nosotros mostrar y llevar fruto, es estar unidos al Señor Jesucristo. Dice, pero apartados de mí, nada podéis hacer, dice allí en el capítulo 15 también, apartados de mí, nada podéis hacer. Y todo pámpano que lleva fruto, está bien, pero todo el que no lleva fruto dice que será arrancado y será echado fuera. ¿Sabe que una característica del no creyente es justamente que no da fruto? Creo que es una alerta que deberíamos tener o algo que nos ayuda a medir nuestra verdadera fe. ¿Estamos dando fruto? ¿Mi vida está dando fruto? El fruto del Espíritu Santo se manifiesta en mí, porque yo qué fruto voy a dar. Y cuando hablamos de fruto hablamos de acciones. Cuando hablamos de fruto hablamos de lo que yo muestro. El fruto es lo que revela o lo que refleja de qué es el árbol, ¿verdad? Si usted va a una mata de limón, ¿cómo sabe que es una mata de limón? Por su fruto, ¿cierto? Porque usted dice esto es un limón. Y si usted va a una mata de mango, ¿cómo sabe que es una mata de mango? Por los mangos, ¿cierto? Y si usted va a una mata de zanahorias, bueno, creo que esa no es una mata, ¿cierto? Bueno, no sé. Pero sabemos por el fruto lo conoceréis. Hermano, el fruto revela lo que hay internamente. El fruto revela qué es eso. El Señor Jesucristo camino a Jerusalén un día y una mata de higos. Y queriendo tomar un higo allí o queriendo tomar un fruto de esa higuera, no había. ¿Y qué dijo? Maldijo a esa higuera. Dijo, ya no darás más fruto. Se secó esa mata. Bueno, esto reflejaba de alguna manera, quizá estaba enseñando lo que vendría a pasar al pueblo de Israel, ese pueblo infructuoso que terminó seco y terminó muriendo de cierta manera por no dar el fruto que tenía que dar. Queridos hermanos, nosotros sí tenemos que dar fruto y nosotros tenemos que mostrar con ese fruto lo que hay internamente en nosotros. Y si nosotros estamos unidos al Señor Jesucristo y si nosotros estamos internamente agarrados de Él como esos pámpanos que están cogidos a la vid, entonces nuestro fruto va a evidenciar quiénes somos, pero no solo va a evidenciar quiénes somos, sino va a evidenciar a quién pertenecemos. Eso es lo que pasa cuando el pámpano da el fruto, que es la uva. Usted llega allí y toma esas uvas, usted no dice, este pámpano da frutos, usted dice, esta vid da uva. El Señor Jesucristo es la vid verdadera. Él es ese motor en nosotros que debe llevarnos a que demos fruto. Y el fruto está puesto, ya la semilla está puesta. Dice la palabra de Dios que el fruto del Espíritu Santo mora en nosotros, o que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y nosotros, sabiendo que tenemos al Espíritu Santo, y si alguno no tiene al Espíritu Santo, entonces dice la palabra, no es de Él. Pero si tenemos al Espíritu Santo, entonces vamos a evidenciar ese fruto. Y el fruto del Espíritu es amor. ¿Hay amor en nosotros? ¿Mostramos amor? ¿Evidenciamos amor como fruto? ¿Estamos dando ese fruto como parte de la vida nueva y que evidenciamos el fruto porque Cristo resucitó? Gozo. El gozo es parte de ese fruto. Tenemos que vivir en ese gozo. O vivimos quizá en amargura constante. Vivimos quizá quejándonos de todo. Vivimos quizá haciendo mala cara por cualquier situación. Inconformes, molestos. O vivimos con gozo. Vivimos alegres, agradecidos, gozándonos. El gozo no es un sentimiento, es un estado del corazón y es un estado de satisfacción ante cualquier situación. Estoy satisfecho ante cualquier situación. Eso es gozo. Paz. La paz. La paz en la que debemos vivir de acuerdo a lo que el Señor hizo por nosotros. Aquí Él resucitó, murió. Bueno, murió primero y luego resucitó. Y Él nos da esa paz en nuestra vida y tenemos esa paz, esa tranquilidad. Dicen, bien dicha la palabra, la paz no es la ausencia de problemas. No, la paz no es la ausencia de problemas, pero es el entendimiento de que Dios tiene el control. Querido hermano, ¿hay paz en su vida o vivimos alegando? Llegamos hoy en un agarrón con la familia porque se nos iba haciendo tarde, porque ese servicio tan temprano. ¿A quién se le ocurrió ese servicio a las 8 de la mañana? Deja la hora que me tocó levantarme, se me hizo tarde, me pisaron en el bus, se me quedó todo bueno, y dejamos a veces que se nos vaya esa paz.
Ahora, no quiere decir que el cristiano no se ofusque, ¿verdad? No, nos ofuscamos, a veces vienen situaciones, también discutimos, los cristianos discutimos a veces en la casa, ¿cierto? ¿No? Ah, bueno, ya me estaba sintiendo mal, ¿yo qué dije? Pero sí creo que nos pasa, pero eso no es ausencia de paz, la ausencia de paz no es perdón, la ausencia de problemas no es significado de paz. La paz es el completo entendimiento y tranquilidad de que Dios tiene el control, eso sí es paz. Dios tiene el control y tenemos situaciones, sí, nos ofuscamos, quizás se nos hizo tarde hoy, pero la pregunta es, ¿hay paz total en nuestro corazón? Vivimos quizá aterrados de lo que está pasando en el mundo, terrible la situación que continúa en esa guerra entre Rusia y Ucrania, y pensamos es que debería haber paz en el mundo, debería haber paz en Colombia, nada que la guerrilla suelta las armas, seguimos en estos conflictos, pero lo que tenemos que pensar, más que si hay paz en el mundo, que no va a haber hasta que el Señor reine, si hay paz en Colombia, que seguramente no va a haber por mucho tiempo. Lo que tenemos que pensar es, ¿hay paz en mi corazón o hay conflicto en mi corazón? Ese es un fruto o una parte del fruto que el Espíritu da en mí. Dice paz, paciencia, tenemos paciencia, amor, gozo, paz, paciencia, y sí que somos impacientes. Bondad, benignidad, palabras que nos estuvieron hablando los miércoles o que nos han estado hablando los miércoles como parte del carácter del Señor Jesucristo. Fe, mansedumbre, templanza. Queridos hermanos, eso es parte del fruto del Espíritu Santo. Ese es el fruto que nosotros deberíamos estar evidenciando. Se ve amor, se ve gozo, se ve paz, se ve bondad en nosotros, se ve benignidad, se ve esa característica en nosotros. El mundo nos reconoce por eso, su vecino lo reconoce por eso, sus familiares dicen qué familiar tan amoroso, cómo es de buena gente, cómo es de amable. Me gusta mucho algo que nos enseñaron y nunca se me olvidó que lo dijo el pastor Andrés una vez, lo del significado de amable, ¿verdad? Fácil de amar, eso es amable. Es alguien que se da para ser amado. Y nosotros deberíamos ser amables. Amables es que nos demos para que nos amen. Tenemos una forma de ser que los demás nos amen. O más bien la gente, uy, no, no lo invite, por favor. Bueno, amables y nos termina hablando de templanza, de mansedumbre. Tenemos ese control en nosotros del Espíritu Santo. Bueno, queridos hermanos, esto es solamente parte del fruto que debemos dar, pero el centro de esto es por qué damos ese fruto, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Y por qué el Espíritu Santo mora en nosotros? Porque somos creyentes y porque estamos unidos a la vid verdadera que es Cristo. ¿Y por qué estamos unidos a esa vid verdadera? Dice allí, porque Él resucitó y resucitó a fin de que nosotros demos fruto, porque no estamos unidos a una creencia muerta ni a un Dios muerto, sino a un Dios vivo. Y así como Él vive, entonces nosotros también vivimos y podemos evidenciar ese fruto en nuestra vida. Cuarto lugar, entonces, nos da la capacidad de dar fruto, pero quiero que veamos una quinta capacidad que nos da la resurrección o un quinto beneficio. Vamos a primera carta de Pedro, capítulo 1. Primera carta de Pedro, capítulo 1. Ahora, estas 7 no creo que sean las únicas, obviamente. Hay muchos más beneficios de la resurrección, pero tomamos 7 para poder entender básicamente todo lo que el Señor nos da. Primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 21. Y, bueno, habla también de lo que Jesucristo hizo, habla de la obra de Cristo, habla del efecto en nosotros y dice que mediante Cristo y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, para que vuestra fe y también nuestra esperanza. Querido hermano, la resurrección del Señor Jesucristo nos da esperanza, nos tiene que dar esperanza. Dice allí también, unos versículos anteriores, en el versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nos hizo renacer para una esperanza ¿qué? Viva. Tenemos una esperanza viva porque Jesucristo resucitó de entre los muertos. ¿Sabe qué?
tenemos una esperanza. ¿Y cuál es nuestra esperanza? Que así como Jesucristo resucitó, usted y yo también resucitaremos con él, dice la Biblia. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. El Señor Jesucristo nos da por medio de su resurrección la esperanza total y la confianza de que usted y yo no vamos a pasar la eternidad en la muerte. ¿Sabe qué? Ausentes del cuerpo, presentes en el Señor. En el momento en que muramos, en el momento en que nuestra vida termine, cuando el Señor lo determine, entonces estaremos ante la presencia de nuestro Salvador por la eternidad. Eso es una esperanza real. Qué tristeza de aquellos que siguen religiones de muertos. Qué tristeza de aquellos que siguen la religión de un Dios vivo, pero se basan en ritos muertos, que fue lo que vivimos tanto en esta semana. Qué tristeza de aquellos que no tienen esperanza. Qué tristeza de aquellos que piensan que no hay nada después de la muerte. Pero nosotros tenemos una esperanza viva y es basada en la resurrección de Cristo. Porque así como Él resucitó, nosotros resucitaremos juntamente con Él, porque nosotros sabemos que el Señor vendrá por nosotros, porque nosotros sabemos que pasaremos a la eternidad, porque nosotros sabemos que estaremos ante su presencia, que estaremos gozándonos con Él, que gozaremos por la eternidad de esa relación incontaminable con nuestro Dios. Qué triste aquellos que mueren sin esperanza. Esta semana, lamentablemente, vimos la muerte del futbolista Freddy Rincón, ¿verdad? Y creo que a muchos llegó a dolerles y de hecho pues nos duele la muerte de cualquier persona. Y veía, bueno, todo lo que está pasando, los elogios que se le están haciendo, los reconocimientos, pero me preguntaba algo, ¿sería creyente este hombre? ¿Será que creyó en el Señor Jesucristo? ¿Será que de alguna manera alguien le compartió y pudo recibir al Señor en su vida? No lo sé, pero eso sí pensaba al ver todo eso. Decía, porque pueden hacer muchas cosas para él, muchos elogios, pero si murió sin Cristo es terrible, porque no tiene esperanza de vida eterna. Queridos hermanos, si hemos creído en el Señor Jesucristo, usted y yo, no importa que no nos hagan un elogio el día de nuestra muerte, no importa lo que pase, lo importante es que vamos a la presencia del Señor. Y lo importante es que Él resucitó como esas primicias de la resurrección para que también nosotros estemos con Él. No voy a alcanzar a desarrollar esto, pero entonces se lo voy a contar rápidamente. Mateo 28 nos habla de la resurrección del Señor y quizá usted lo ha leído y en alguna parte del capítulo 28 nos habla de que el día que el Señor murió, unos sepulcros se abrieron. ¿Recuerda esa lectura? Y se abrieron sepulcros y dice allí, y se levantaron estos cuerpos de santos que habían muerto y se mostraron en Jerusalén. No se asuste por el timbre. No me falta. Se levantaron y se mostraron en Jerusalén, pero dice ayer Mateo 28, hasta el día de su resurrección. O sea que se abrieron las tumbas el día de su muerte y 3 días después, el día de su resurrección, se levantaron estos hombres resucitados, dice allí, santos, eran creyentes, y se levantaron y se mostraron en Jerusalén. Y siempre podríamos decir, ¿y esto qué? Nunca más se habló de ellos. ¿Qué pasó con ellos? Y hablaba hace un momento el Señor Jesucristo cuando lo fue a tocar María Magdalena, Él le dijo, no me toques porque aún no he subido al Padre. El Señor Jesucristo cumplió su total papel de sacerdote y dice, se lo dejo porque no lo vamos a alcanzar a leer, dice Levítico en el capítulo 23, al igual que en Éxodo capítulo 12, donde se nos habla de las fiestas y de la tarea sacerdotal en medio de estas fiestas. El sacerdote no solo se presentaba con la sangre para el sacrificio y no solo hacía esto ante el altar, sino que el sacerdote sabe que llevaba también en una fiesta las gavillas o la gavilla. El sacerdote es el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo cumplió totalmente las fiestas que Dios dio al pueblo de Israel. Es más, estas fiestas son tipología de lo que el Señor Jesucristo hizo. La primera fiesta, que es la fiesta de la Pascua, la celebra el pueblo judío el viernes 15. Ahora, no porque fuese viernes, sino que cada 15 del mes, del primer mes para ellos del año, el mes de Aviv, de acuerdo a la Biblia, puede ser en marzo, puede ser en abril, pero el día 15 del primer mes, de acuerdo a su calendario, entonces ellos celebran la Pascua y tienen la preparación de la Pascua el día 14. Pero la Pascua es la fiesta que conmemora la salida de Egipto y que sacrificaron el cordero, comieron ese pan sin levadura y de ahí viene la Pascua. Pero esa fiesta simplemente lo que refleja es a Cristo. Él es el sacrificio, Él es el cordero que muere para sacar al pueblo de la esclavitud.
al siguiente día, o sea, el día 15, el 14 es la preparación, el 15 es la Pascua, pero empieza la fiesta de los panes sin levadura. Y no se puede comer pan con levadura porque dice o se representa también como que la levadura en ese caso es vista mal o es como el pecado. Así que el pan sin levadura es ofrecido y el pan sin levadura es Cristo. Él es el verdadero pan, yo soy el pan, dijo el Señor, ¿verdad? Y Él es el pan sin levadura, sin pecado, porque muere de esa misma manera. Pero al siguiente día, o más bien 3 días después, o sea, en nuestro caso, el día domingo, 3 días después de su muerte, se celebra la fiesta de las primicias. Y la fiesta de las primicias era donde el sacerdote tomaba una gavilla, y una gavilla es más que un manojo, es un grupo, es plural, de el fruto que iba a ser ofrecido delante del altar. Podría ser avena, podría ser trigo generalmente. Así que el sacerdote toma la gavilla, pero la gavilla son varias, y las presenta delante del altar como sumo sacerdote. El Señor Jesucristo se presentó delante del Señor, y me atrevo a pensar y a creer que llevó a estos resucitados de los cuales no se supieron más delante del Señor. Cristo en las primicias, dice la palabra de Dios, de nuestra resurrección, y mostró cómo Él lleva la gavilla al altar delante de Dios, los primeros resucitados. Pero ¿sabe qué? Nosotros seremos las gavillas siguientes, nosotros seremos los que nos presentaremos del Señor, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente, dice la palabra de Dios en segunda carta a los Corintios. Así que el Señor nos da esperanza. Usted tiene esa esperanza, tiene esa tranquilidad de saber que Cristo resucitó y así mismo resucitaremos. En sexto lugar, y voy terminando, querido hermano, Romanos 8:34, voy a leerlo rápidamente lo que dice acá. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. El Señor Jesucristo resucitó, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios. ¿Y sabe cuál es una de su labor continua? Dice acá, también intercede por nosotros. Y podríamos decir, pero bueno, ¿cómo así intercede por nosotros? ¿Acaso ya no fuimos justificados? ¿Ya no somos salvos? Sí, claro que sí. Somos salvos, somos justificados y la salvación es permanente y para siempre. Pero el Señor intercede por nosotros porque dice primera de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que el Señor Jesucristo sigue intercediendo por nosotros, por nuestras debilidades, ayudándonos de cierta manera, viendo nuestras dificultades e intercede para que nosotros podamos seguir avanzando. Es nuestro abogado. ¿Y por qué es nuestro abogado? Porque resucitó, porque tenemos a este Dios vivo que intercede aún por nosotros. Y en séptimo lugar, querido amigo, por favor lea, querido hermano, conmigo, Colosenses 3:1. Lea Colosenses 3:1. Lea primera a Colosenses y única. Colosenses 3:1, ¿qué dice? Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿Sabe que el Señor Jesucristo resucitó? Si nosotros hemos creído, hemos sido justificados, tenemos una fe real, tenemos una vida nueva, si nosotros estamos dando frutos, si tenemos una esperanza, si tenemos un abogado que intercede por nosotros, si hemos resucitado, ¿sabe dónde debe estar nuestra mirada? En las cosas de arriba y no en las cosas terrenales. Le dijo Pablo a Timoteo, a un pastor, le dijo, acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. ¿Será que se nos puede olvidar a veces? Pues no sé, Pablo se lo dice a Timoteo, acuérdate de Jesucristo resucitado entre los muertos, porque sabe que cuando pensamos en el Señor Jesucristo que es resucitado y cuando tenemos la mira en las cosas celestiales recordando a nuestro Señor que resucitó, ¿sabe qué nos da? Séptimo beneficio, nos da fuerza, nos da valentía, nos da coraje y nos da el verdadero poder para enfrentar la vida diaria. Es verdad, el poder que tenemos viene del Espíritu Santo, es el poder del Espíritu Santo el que actúa en nosotros, pero ¿sabe qué? El saber que Jesucristo resucitó realmente da fuerza, valentía y poder. Esto fue lo que le pasó a los apóstoles. Todos los apóstoles estuvieron dispuestos a morir por Jesús,
cuando se enteraron y cuando se dieron cuenta que él había resucitado. ¿Qué hizo Pedro antes de esto? Negó al Señor 3 veces. Pedro, humanamente, no lo juzgamos en su humanidad, quizás lleno de miedo, de cobardía, negó al Señor. Pero este mismo Pedro, después de que entendió completamente el poder del Evangelio en la resurrección de Cristo y recibió el poder del Espíritu Santo, estuvo dispuesto a morir, predicó grandes mensajes, enfrentó a las autoridades en el buen sentido y aún murió por el Señor. Y cada uno de los discípulos del Señor y de los mártires de Cristo murieron porque creyeron y confiaron en un Dios vivo, en un Jesús que resucitó de los muertos. Tenemos que tener la mirada puesta en las cosas celestiales, mis hermanos. ¿Las cosas terrenales vendrán problemas? Sí. ¿Vendrán dificultades a nuestra vida? Sí. ¿Vamos a enfrentar a veces situaciones difíciles? Sí. Pero ¿sabe qué tenemos que tener? Nuestra mirada puesta en el Señor. Él resucitó de los muertos y si nosotros hemos resucitado con Él, esperamos cosas más grandes. Todo lo que hay acá es terrenal, pero el Señor Jesucristo ahora es celestial y nos ofrece realmente promesas celestiales, porque de acuerdo a Efesios también, Él resucitó para que nosotros estemos sentados en los lugares celestiales. Tenemos puestos de gloria, queridos hermanos, y nuestra vida no es de esta tierra. Nuestra vida no pertenece acá. ¿Y qué nos va a ayudar a enfrentar el día a día, las pruebas, las dificultades? La persecución, si la hubiese, saber que nuestro Dios resucitó de los muertos a Jesucristo y que juntamente con Él estamos resucitados. Querido hermano, que el Señor nos ayude a entender el poder de la resurrección y que podamos aplicar esto a nuestra vida diaria. Que Dios nos guíe, nos ayude, nos fortalezca y que no olvidemos ni hoy ni ningún día de nuestra vida como creyentes que Cristo resucitó de los muertos y que porque Él vive, nosotros, yo creí que todos iban a decir, bueno, voy a hacerlo otra vez, y porque Él vive, nosotros también viviremos. Vamos a orar. Padre, te damos gloria a tu nombre, te damos gracias, Señor. Tú eres el Dios eterno, eres el Dios poderoso, eres el Dios magnífico, Señor. Eres el Dios que planificó en perfección nuestra salvación, que conociste nuestra debilidad, Señor, y que has mirado por nosotros con amor, que has enviado a tu propio Hijo a morir. Señor, que enviaste a tu Hijo Jesús para que tomara nuestro lugar, para que recibiera todo nuestro pecado, para que toda la maldad y todo lo que hemos hecho fuera imputado en Él. Señor, gracias, porque castigaste duramente a tu Hijo por nosotros, y nosotros no lo habríamos resistido, Señor. Pero gracias, Dios, porque nos has permitido creer en tu evangelio. Y gracias, Señor, porque tú levantaste entre los muertos al Señor Jesucristo. Gracias porque Él venció la muerte con poder y gloria. Y gracias porque la muerte ya no se enseñorea de Él. Sorbida es la muerte en victoria, Señor. Gracias porque asimismo nosotros tenemos la esperanza, la confianza. Tenemos el evangelio perfecto. Gracias porque nos has justificado, Señor, juntamente con tu muerte y también con tu resurrección, presentando tu sangre preciosa ante el altar de Dios. Gracias, Señor, porque nos has dado una vida nueva, una vida en la cual damos fruto, Señor, y queremos darlo. Ayúdanos a dar fruto, Dios. Ayúdanos, Señor, a poder dejar las cosas del pasado, a tener una vida que te glorifique. Señor, gracias porque tenemos esperanza y porque queremos transmitir esta esperanza a otros, Dios. Gracias, Señor, por la intercesión que das por nosotros, porque abogas por nosotros continuamente. Y Señor, te agradecemos porque es por el poder de tu Espíritu Santo, por el conocimiento de la verdad, Señor, porque sabemos que tú resucitaste, que también tenemos la fuerza, la valentía y el poder para enfrentar las preocupaciones, los problemas y las situaciones del día a día. Señor, tú venciste a la muerte y nosotros confiamos en ti y lo hacemos basados en lo que has hecho, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por siempre. Amén. Gracias, hermanos. Tomemos el descanso y tomemos un refrigerio.